A esta invitación, como ustedes saben, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Necesito accept being with us today. En el año 2009, cuando ya esté a punto de concluir la primera década del siglo XXI, veo a una Colombia próspera, con altos niveles de actividad económica en las distintas regiones. Veo una economía creciendo a tasas superiores al 6%, una Colombia que vuelva a tener gran actividad en el campo, donde los cultivos agrícolas tradicionales no sean ya pequeñas parcelas con producciones atomizadas, sino grandes unidades de producción diferentes, de diferentes productores que se unen para adquirir tecnologías modernas, para que los cultivos se desarrollen con una visión agroindustrial y no solamente en función de abastecer parcialmente el mercado interno. Veo en el año 2009 un país que produce biotecnología y electrónica con una nueva generación de científicos y de matemáticos versados en lenguas, una generación sin analfabetas, con jóvenes que salen de las universidades no solamente a emplearse en las empresas nacionales y en las nuevas multinacionales que habrán llegado para ese entonces a nuestro país, sino una nueva generación de jóvenes empresarios que salen a montar empresas nuevas con tecnologías cuyo fuerte será el conocimiento. Veo un país donde se exporte software y una nueva variedad de productos con alto valor agregado y varios de común acuerdo con el sector privado, donde la participación de Colombia en los acuerdos de libre comercio con los 34 países del hemisferio sea un hecho cumplido y hayamos logrado acuerdos entre la Comunidad Andina de Naciones y Europa y entre la Comunidad Andina de Naciones y los países asiáticos. No obstante, estos acuerdos comerciales y las preferencias arancelarias deben constituir una plataforma de lanzamiento y no un nicho. Los mercados ampliados constituyen el campo de entrenamiento para salir a competir precisamente en el mercado mundial. Y veo un país donde ser colombiano sea símbolo de pujanza y de una clase empresarial dinámica que se toma los mercados del mundo. Esta reunión de los dirigentes empresariales colombianos y el gobierno es una oportunidad excepcional para reflexionar juntos, para construir de común acuerdo una visión compartida del país. Es una oportunidad para pensar cómo podemos llegar, mediante un trabajo en equipo, a lograr esa Colombia del año 2009 que todos, estoy seguro, queremos. Esta es una tarea que requiere el esfuerzo conjunto y una visión de largo plazo compartida entre el sector privado y el gobierno, los trabajadores y el sector académico. Por eso, quiero agradecer su respuesta a esta invitación que hoy les hemos hecho aquí a Cartagena, pues este no es un seminario más, ni queremos que sea un seminario más, ni solo para una presentación de una política de mi gobierno. Yo diría que es el comienzo de un trabajo en que todos habremos de asumir compromisos para alcanzar un objetivo común, como es el de la mayor productividad de nuestra economía y la consecuente competitividad de nuestros productos y de nuestro país en la arena global. Se encuentran aquí reunidos los dirigentes empresariales más representativos del país, que están al frente del aparato productivo nacional. El futuro de Colombia está ligado al futuro de sus empresas. El bienestar futuro de la mayoría de la población dependerá de que la economía pueda generar más empleos, pero empleos más productivos y por ende con una mayor remuneración.
Si bien las empresas colombianas atraviesan, como todos sabemos, una difícil coyuntura, es cierto también que las crisis representan oportunidades para redireccionar las operaciones de las empresas, para decidir qué productos son los que tienen ventajas, para definir qué procesos de producción son más eficientes y para resolver las estrategias de mercado que las empresas y los diferentes sectores de nuestra producción habrán de seguir en el mercado local y en el mercado internacional. Ese país que veo y que para muchos parece hoy distante, requiere que todos comencemos a trabajar, ustedes y nosotros, y el resto de la nación, desde luego. Hoy, por eso, he asumido el desafío de exigirle a mi propio gabinete ministerial compromisos tangibles que estén orientados a apoyar un desarrollo agresivo de nuestro sector productivo a través del buen manejo de la cosa pública. El gobierno comenzó por generar el ambiente propicio para el desarrollo empresarial. Hemos comenzado por estabilizar nuestra macroeconomía. Proporcionar un entorno macroeconómico sano y estable es una condición necesaria para poder desarrollar nuestras tareas en pos de esa Colombia del futuro que tanto estamos deseando. Esta prioridad del gobierno de proporcionar una economía estable y con todos sus fundamentos macroeconómicos en orden es lo que nos ha tenido este tiempo poniendo a todo el gobierno la casa en orden. A ese propósito, el anuncio realizado por el señor ministro de Hacienda en el día de ayer de que contaremos con la posibilidad de utilizar recursos frescos por cerca de 3.000 millones de dólares se constituye en una buena noticia. Esta línea de contingencia se complementa con el programa de ajuste fiscal que realizamos y con los proyectos de índole económica que se presentarán en la nueva legislatura que se iniciará el próximo martes. Desde luego que las medidas en el frente fiscal las complementamos con el apoyo al sistema financiero y con el programa de privatizaciones. De esta manera se ofrece un sello de tranquilidad en el frente cambiario para evitar la volatilidad del dólar y la incertidumbre empresarial sin afectar el compromiso social de mi gobierno. Emprendimos desde el comienzo de mi administración una dura, pero ineludible tarea de sanear las finanzas públicas. En el decidido propósito por reducir el desbalance fiscal, hemos hecho dolorosos recortes de gasto con el convencimiento de que estos redundarán en un mayor espacio para el desarrollo de las actividades privadas. La racionalización del tamaño del Estado es imprescindible para estimular el crecimiento del sector productivo privado, que es donde se encuentran los trabajos productivos. Sin embargo, quiero anotar que por decisión propia del señor presidente de la República se evitó la masacre social que significaba, como querían los amigos de la oposición, la eliminación de 120.000 empleos dentro de las alternativas presentadas como parte de la reforma del Estado. El excesivo tamaño del gasto público estaba impidiendo la creación de trabajo productivo, reduciendo nuestro crecimiento. Y por esa razón, el presupuesto que vamos a presentar al Congreso, que será el primer presupuesto que presenta esta administración, lo hemos denominado con el señor ministro el presupuesto de la verdad, en el que los ingresos y los egresos estarán equilibrados, pero no solamente en el papel, sino en su ejecución durante todo el próximo año. En el mismo frente de crear una macroeconomía estable, se inició el proceso de reducción de las tasas de interés con el fin de crear las condiciones más favorables para la reactivación económica. Se emprendieron planes de fortalecimiento del sistema financiero a través del Fogafín y de la refinanciación de los pasivos de los sectores reales a través de Bancoldex y a través del IFI. La racionalización del tamaño del Estado exigirá el concurso decidido también de las regiones. El proceso de descentralización hay que profundizarlo. Hasta hoy,
la descentralización ha hecho énfasis en la redistribución de ingresos, dejando incompleto el proceso en los frentes del gasto. En este proceso de profundización, las regiones tendrán que ir asumiendo de forma gradual mayores responsabilidades en los campos de la educación y de la salud, en donde las transferencias respondan al sistema de capitación. De esta forma, con el traslado de mayores responsabilidades hacia las regiones, se evitará la duplicación de gasto y se facilitará la reducción del tamaño del gobierno central. Adicionalmente, las regiones asumirán una mayor autonomía en la construcción de su futuro, a la vez que sus gobernantes adquirirán una mayor responsabilidad política frente a sus electores, fortaleciendo, como es nuestro propósito, nuestra democracia. Pero un buen clima macroeconómico para los negocios no es suficiente para desarrollar toda la potencialidad del aparato productivo. También es necesario construir un clima de seguridad a través del logro de la paz y del fortalecimiento de nuestras instituciones y de nuestras fuerzas del orden. Un anhelo de todos los colombianos y cuyo logro requiere el concurso de toda la nación. En efecto, sin paz será difícil tener más inversión de largo plazo y crecimiento. Y sin una economía generando riqueza, será más difícil tener una sociedad equitativa y una sociedad en paz. No desfalleceré en la búsqueda de un acuerdo de paz que nos permita a todos los colombianos que trabajemos juntos por el fortalecimiento de nuestra democracia y el mayor desarrollo y crecimiento económico que nos garantice más empleos para todos. Yo sé, conozco de las inseguridades que se presentan ante sucesos acaecidos en el pasado reciente, pero al mismo tiempo estoy convencido que nos encontramos en la senda correcta que habíamos previsto en nuestros primeros esfuerzos. Sé que el camino de la paz es difícil y que en su recorrido encontraremos dificultades, pero también sé que entre todos será más fácil recorrerlo y salvar los obstáculos que encontremos. Pero tampoco desfalleceré en el fortalecimiento de nuestras instituciones y en lograr que en nuestro país reviva el imperio de la ley, en que el Congreso, el Gobierno, las Cortes y las Fuerzas Armadas garanticen a todos los habitantes del territorio nacional la guarda de su vida, de su honra y de sus bienes, que garanticen, en fin, la vida con dignidad, seguridad y sin temores que todos estamos anhelando. En esta tarea, nuestras fuerzas militares y de policía cumplen con rigor su labor, amparados por el respaldo cierto de todos los colombianos de bien. Solamente en el día de ayer tuve la oportunidad de visitar las poblaciones de Puerto Rico y de Puerto Lleras, asoladas por la voracidad de la violencia. Allí me encontré con los soldados, con nuestras fuerzas armadas victoriosas y dispuestas a defender con coraje y con decisión a los colombianos de la arremetida guerrillera. Y como ayer mismo se lo dije a nuestros soldados de Colombia, y como hoy se lo reitero a mi país, tenemos un ejército para la paz, pero también tenemos un ejército preparado para la guerra. El gobierno también se compromete en mejorar la calidad de la educación y en lograr su pertinencia para que se constituya y construya un factor fundamental para nuestro crecimiento. Bien decía un pensador que en un principio los dueños del mundo eran los dueños de la tierra, luego fueron los dueños del capital y en el tercer milenio los dueños del mundo serán los dueños del conocimiento. La sociedad debe trabajar para identificar las carencias de nuestro sistema educativo actual con el fin de adecuarlos a los estándares internacionales y a las necesidades de un sector productivo y a un mundo globalizados. Esta es una tarea que no da espera, ya que sus retornos son a largo plazo. Una buena parte del alto desempleo que hoy nos aqueja obedece precisamente
a haber descuidado la educación en las décadas pasadas. La gran mayoría de nuestra mano de obra cesante corresponde a personas de muy baja calificación. La globalización está beneficiando casi exclusivamente a los poseedores del capital humano. Y con la mirada puesta en este objetivo, el gobierno inició programas como la evaluación de los maestros y la revisión del pensum académico. El sistema educativo colombiano deberá ser capaz de proveer una oferta de capital humano idóneo y suficiente para que el sector productivo pueda incorporar tecnologías de punta, innovar y generar cada vez mayor valor agregado en sus productos y en sus servicios. En el ámbito exterior, hemos logrado el apoyo de la comunidad internacional en nuestro firme propósito de alcanzar la paz y el bienestar económico. Sin el concurso de países amigos, se tornaría difícil, yo diría que casi imposible, el logro de este gran anhelo nacional. Hemos logrado recuperar nuestro prestigio, nuestra credibilidad internacional. Hoy nos volvemos a sentir orgullosos de ser colombiano, eliminando el aislamiento en que encontramos a nuestro país hace tan solo apenas un año. Gracias a esto, ha sido posible restablecer un diálogo fluido y cordial con nuestros principales socios y hemos devuelto al país el protagonismo y el liderazgo en la región. Estamos avanzando firmemente en las negociaciones de los acuerdos comerciales que resultan estratégicos para abrir nuestro sector productivo y los mercados que le resultan más importantes. En esta ocasión, el gobierno quiere mostrarle a los dirigentes empresariales, con el fin de generar un proceso de diálogo constructivo y de trabajo conjunto, la política que ha venido construyendo para que la economía retome una senda de crecimiento sostenible en el largo plazo con el sector privado como pilar. Como está consignado en nuestro plan de desarrollo, la estrategia de desarrollo está basada en las exportaciones, pero en exportaciones más diversificadas, con mayor valor agregado y concentradas en los sectores de mayor demanda en el mundo, es decir, producción y exportaciones orientadas hacia las denominadas estrellas crecientes en el comercio mundial. El tamaño del mercado interno no tiene la escala necesaria para sustentar las tasas de crecimiento suficientes que generen los recursos y los empleos para satisfacer las necesidades de la población. Con el fin de generar los excedentes adicionales para incrementar el ahorro y la inversión, es necesario que las exportaciones crezcan a una tasa muy superior a la de la demanda interna. Esto solo es posible si las exportaciones no tradicionales lideran al resto de la economía. Un sector exportador dinámico jalonará a todos los sectores que le proveen bienes y servicios y estos a su vez al resto de sectores, desencadenando o un efecto multiplicador que beneficia a la totalidad de nuestra economía. Esta visión no desconoce los esfuerzos realizados hasta ahora por el sector productivo que ha venido exportando. Constituye más bien un reconocimiento a su labor que ya han mostrado el camino que se debe seguir por parte del resto de los sectores. Las empresas exportadoras han mostrado que es posible crecer en medio de condiciones adversas como han sido la de los años 90 en materias de tasa de crecimiento, como ya lo vimos. Si bien es cierto que la apreciación perversa del peso acabó con muchas empresas exportadoras, también es cierto que ante esa adversidad varios de nuestros empresarios esforzaron su ingenio para identificar nuevos productos, le dieron mayor valor agregado y lograron sobrevivir inclusive en el mercado internacional. Sobrevivir o apenas crecer modestamente puede ser suficiente en épocas de crisis, pero no lo es en un escenario global de largo plazo, donde se requiere una gestión y conocimientos sobresalientes y no de mera supervivencia. Si bien la tasa de cambio es una variable fundamental en la competitividad, no es la única determinante. Por ello, el gobierno, junto con el Banco de la República, continuarán empeñados como hasta ahora en mantener una tasa de cambio competitiva y sobre todo en lograr la estabilidad cambiaria en lugar de revaluaciones o devaluaciones artificiales que atentan
contra la competitividad de nuestros productos y de nuestro país. Como lo han mostrado diversos estudios, las empresas exportadoras son las más eficientes en sus respectivos sectores, poseen las mejores prácticas gerenciales y tienen una visión de más largo plazo en sus planes estratégicos. Y no obstante, para insertar un mayor número de sectores en los mercados internacionales será necesario aumentar la competitividad del aparato productivo en general y del país como un todo. Esto debe ser un propósito nacional, ya que es una estrategia de desarrollo donde no existen perdedores. El aumento de la competitividad pasa necesariamente por una mayor productividad y con los aumentos de la productividad todos ganan. Un aumento en la productividad de la economía beneficia a las empresas ya que aumentará todas sus exportaciones con mayores ingresos y con mayores márgenes operacionales. Beneficia a los trabajadores ya que tendrán más empleos, más estables, más productivos y mejor remunerados. Y será beneficioso para el gobierno ya que podrá recaudar más recursos destinados a financiar los planes sociales y desarrollo, cumpliendo así con nuestro mandato. Se desencadena así un círculo virtuoso en el que la mayor productividad genera recursos adicionales para mejorar la competitividad, por ejemplo, a través de mejor infraestructura física y social. Por estar basadas en las exportaciones, la política tendrá un fuerte componente regional, como lo muestran las nuevas teorías sobre desarrollo y geografía, el desarrollo tecnológico, la innovación y por ende las exportaciones se van concentrando geográficamente, dando lugar a clústeres alrededor de los cuales girará la nueva política de competitividad y de productividad. La política detectará y promoverá las potencialidades exportadoras regionales y dado que la mejora de la competitividad debe ser un compromiso de todos, el gobierno estimulará los proyectos asociativos de cadenas productivas. En un mundo crecientemente globalizado, las empresas obligatoriamente deben entender que su mercado es el mercado mundial y que el mercado nacional es apenas una parte importante de aquel, pero no lo es todo. Los empresarios tendrán que dejar de mirar los mercados externos como una alternativa o como algo marginal para tenerlos de manera permanente como un destino obligado para parte importante de su producción. Pero incrementar la competitividad es un proceso que involucra acciones en diversos frentes. Esta es una tarea que requiere una alianza entre el gobierno, el sector privado, los trabajadores y la comunidad académica con una visión, como ya lo he dicho, de largo plazo. Todos los actores tienen tareas específicas en el campo de la productividad. Por un lado, el gobierno deberá propiciar un entorno macroeconómico que minimice los costos para las empresas a través de una infraestructura adecuada, de una mejor educación, de unas instituciones económicas eficientes, una macroeconomía sana y unas reglas de juegos neutrales y estables y un ambiente amigable del sector público hacia ustedes, los empresarios. Parte de este trabajo ya lo hemos iniciado, ya al incluir en la ley del plan la posibilidad de celebrar acuerdos de estabilidad jurídica y tributaria con empresarios y nuevos inversionistas nacionales y extranjeros, y lo hemos continuado mediante el lanzamiento de una política de Estado contra la corrupción, al frente de la cual he colocado al señor vicepresidente de la República. Asimismo, hemos expedido el decreto de reducción de trámites que está orientado a eliminar el sobrecosto por la burocracia en las actividades empresariales. También hemos iniciado un proceso de fondo y de la creación del Fondo para la Reestructuración del Estado. Todo esto es la política gubernamental orientada a la productividad macro y al apoyo de la competitividad de nuestras firmas y de nuestros productos. Acuerdos como la Comunidad Andina, el Grupo de los Tres, el libre comercio con Centroamérica y los acuerdos entre la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur deben profundizarse para servir de campo de aprendizaje que permita a nuestros exportadores entender con éxitos y extender
también las fronteras comerciales hacia los mercados más sofisticados. No obstante, aumentar la competitividad no puede ser una tarea exclusiva de los sectores exportadores potencialmente exportadores. El desarrollo del transporte, el de las comunicaciones, también viene derribando las barreras que antes protegían la competencia internacional a muchas empresas. Por consiguiente, aumentar nuestra productividad es la mejor arma para enfrentar con éxito la globalización. Además, para aumentar la competitividad de la economía tiene que mejorarse la productividad en todos los eslabones de la cadena productiva. La nueva política de productividad y competitividad debe ser un propósito nacional con el cual mi gobierno se compromete de forma decidida, con compromisos tangibles para los próximos 3 años, pero que deberán tener continuidad durante los próximos 10 para lograr ver a nuestros productos compitiendo de verdad en la arena mundial. Esa continuidad es la labor que le corresponde a ustedes, señores empresarios, a ustedes los trabajadores, a ellos también, a los académicos, de exigir y de obtener de parte estas políticas de los próximos gobiernos. Trabajan en el tema con el fin de optimizar el uso de los recursos. De este encuentro debe salir, pues, un plan de trabajo y unos grupos temáticos en los que participen los 4 actores que anteriormente he enunciado, con el encargo de presentar a más tardar, en un plazo no mayor de 3 meses, las acciones concretas del sector privado, de los trabajadores y del sector académico colombiano para alcanzar un propósito que, a pesar de las múltiples dificultades de la coyuntura, sí es posible. Así lo demuestran las experiencias exitosas de países como México, que hace apenas 4 años vivía una crisis como la nuestra y hoy está creciendo a una tasa superior al 5% anual. Tiene índices de desempleo del 3% anual y es el 8º exportador mundial. Esta política está diseñada con objetivos cuantificables e indicadores de gestión que permitirán una evaluación periódica de las tareas asignadas a cada una de las instituciones y el seguimiento conjunto lo realizaremos semestralmente para asegurarnos del cumplimiento cabal de estos objetivos. El presidente se compromete personalmente a liderar reuniones semestrales donde el gobierno, junto con los demás actores, evalúen el desarrollo de esta política y adopten los correctivos necesarios con el fin de lograr un crecimiento mayor y más duradero, pues el trabajo de nuestro país como un solo equipo es lo que nos está haciendo falta para poder competir en Francalir y ser exitosos en el mercado mundial. Porque hoy, aquí quiero reiterarlo, Colombia sí compite. Muchas gracias. Bueno, pues como ustedes se dan cuenta, llegamos entre el sector público y el sector privado. Miren, la tarde de ayer durante... Nosotros, como banco y el que habla como viejo amigo de este país, hemos venido siguiendo con mucho interés los acontecimientos económicos, sociales y políticos que está viviendo Colombia. Conocemos los problemas, sabemos que están pasando una crisis económica severa, una de las más severas que han enfrentado ustedes en las últimas décadas. Conocemos las angustias del sector financiero y los problemas que por lo demás lo hemos visto desgraciadamente repetidos en varios países en América Latina que han pasado por sucesivas etapas de crisis financieras dolorosísimas y costosísimas. Conocemos también los problemas de seguridad de vieja data que siempre generan lógicas aprensiones, angustias frente a la intolerancia de la violencia. Pero conocemos también de esta importante y audaz iniciativa que el presidente de los colombianos ha iniciado y que tiene toda la simpatía y los mejores deseos de todo el mundo, ciertamente de todos ustedes, pero también de aquellos que desde afuera nos consideramos también amigos de la sociedad colombiana. Estos hechos ciertamente se han visto acompañados en el corto plazo por fenómenos
que también han afectado a otros países de América Latina y que es un poco todo el tema de la coyuntura económica internacional, que ha sido y sigue siendo difícil, me referiré a ello un momento más adelante. Los problemas de la coyuntura andina, acabo de venir de Ecuador esta mañana, de manera que he vivido de cerca los problemas, los serios problemas que está en este momento enfrentando el Ecuador y, por cierto, el apoyo para poder ayudar al país a salir de esta difícil situación. Problemas derivados también de los desastres naturales que el año pasado han castigado a América Latina de todos los costados, desde el Niño hasta los terremotos que han tenido ustedes, hasta los problemas de los huracanes. Todo esto ciertamente hace que sea lógico que en las perspectivas nacionales predomine esta visión del corto plazo y el problema que todos y cada uno de ustedes deberán tener de distinto tipo. Es natural que en estos momentos esa perspectiva de corto plazo predomine en la visión de los colombianos. Sin embargo, yo quería un poco decirles cómo vemos nosotros de afuera a Colombia. Y lo digo esto porque en los largos años que tengo en la institución que estoy presidiendo, he visto muchos momentos críticos y he visto la reacción de la coyuntura internacional, de la opinión internacional. Y es muy curioso este fenómeno. A veces nos encontramos con países que han hecho un inmenso ajuste, que han puesto la casa en orden y sin embargo siguen teniendo la desconfianza internacional que se manifiesta en los spreads bancarios, en la reticencia de conseguir créditos del sector privado, en la reticencia de la inversión privada. Entonces la pregunta siempre es, el ministro me dice, pero ¿cómo es posible que después de todo lo que hemos hecho no se entienda lo que estamos haciendo? Y yo le digo, ¿sabe lo que pasa, ministro? Que los mercados tienen cierta memoria, miran para atrás. Y hay un track record detrás que ciertamente no lo está ayudando. Y hasta el ganar la confianza, que se pierde fácilmente, para reganarla es realmente muy difícil. En esos casos, ciertamente que la presencia del largo plazo está dominando las lecciones del corto plazo. En el caso de Colombia es exactamente al revés, en la percepción internacional. Se conocen los problemas, pero se conocen también el récord de Colombia en la historia de América Latina, que la conocemos por varias décadas y directamente. Colombia, y eso es una perspectiva que no se puede ignorar en la visión internacional, es el país que tiene el mejor récord de administración macroeconómica de América Latina y el mejor récord de administración de sus problemas económicos a través, en forma persistente, incluso la inflación nunca superó la cifra del 40%, y han tenido por lo demás una administración económica que en el caso de ustedes ha sido el producto de un enfoque muy pragmático. Yo creo que Colombia tiene en su récord histórico la idea de tener un muy vigoroso debate interno intelectual que ha hecho que el país siempre tenga una moderación en los bandazos que ha dado muchas veces la política macroeconómica en otros países, que aquí no se ha dado. Yo no puedo olvidarme, por ejemplo, que en el año de 1985, cuando estando en el gobierno de mi país, se creó el consenso de Cartagena de los países deudores de América Latina. Se creó en el único país que no tuvo problema de la deuda. Ustedes le dieron el nombre a un sindicato que nunca tuvo realmente, de parte de un país que nunca tuvo, como ustedes, el problema de deuda que fue tan traumático para el resto de América Latina. Ustedes son un país, además, que por tanto tienen un récord impecable de cumplimiento de los compromisos internacionales. Eso es muy importante. Ustedes tienen también un sistema de regulación macroeconómica donde no hay temor a que se impongan medidas arbitrarias, donde no hay temor a intervenciones de tipo distorsionante en la inversión o en la propiedad, y donde la inversión extranjera es bien recibida. Ustedes tienen una democracia que funciona activamente, con participación, con prensa, con todos los elementos fundamentales del quehacer democrático. Y ustedes tienen ahora, en los últimos tiempos, un proceso de paz muy importante, fundamental e histórico en Colombia en marcha. Entonces, toda esa perspectiva hace que, de alguna manera, esta visión de corto plazo, que yo entiendo, de afuera se vea con todo este el récord que tiene Colombia en todos los campos que acabo de mencionar y muchos otros más. Por eso que ustedes habrán sentido esta mañana los mensajes de mis colegas
el director gerente del Fondo Monetario, el presidente del Banco Mundial y seguramente el mensaje de mi amigo señor de Ferrantis, gerente para América Latina del Banco Mundial, que estamos todos apostando a Colombia, porque lo hacemos fundamentalmente en función de lo que hemos visto a través de los años y de lo que es ese récord que acabo de mencionar. Estamos enfrentados en América Latina a un problema que nos tiene que obligar a reflexionar serenamente de cómo nos ubicamos en él. Y es que el riesgo regional ha aumentado. Y esto ha aumentado porque las condiciones internacionales nos han golpeado seriamente y nos obligan a repensar cómo nos ubicamos en ese contexto. Los términos del intercambio este año han sido los más bajos en muchas décadas. En el 98 la región perdió 2% del Producto Bruto solamente en pérdida de términos del intercambio. Se están recuperando un poco algunos de ellos, como el petróleo, algunos productos mineros, pero por ejemplo todo el tema de productos agrícolas sigue siendo un desastre. En segundo lugar, hemos tenido el contagio financiero internacional. Nosotros vivimos intensamente lo que fue, por ejemplo, no tanto la crisis asiática, que nos tomó bastante bien, pero el problema de la moratoria y el default de Rusia fue muy serio en el mes de agosto del año pasado. A principios de este año el Brasil fue objeto de un ataque importante y recientemente la Argentina está sufriendo también las conmociones de un mercado turbulento, en donde las noticias fluyen, en algunos casos mercados que atacan monedas con problemas de contagio, simplemente porque los inversores internacionales, al sentirse presionados por los problemas en otras áreas, recogen los recursos de las nuestras. En otros casos porque hay temas internos que atraen de alguna manera los factores de contagio. Pero en términos generales pareciera ser que ese problema va a permanecer con nosotros y que de alguna forma tenemos necesidad de enfrentarlo de manera tal de que los países puedan navegar en esos mares un tanto turbulentos de las economías emergentes. Y lo hemos visto en el aumento de los spreads, lo hemos visto cuando se secan los mercados abruptamente, como se secaron en septiembre del año pasado, lo hemos visto ciertamente también en la retirada de los créditos al sector, a los sectores privados, de empresas que se endeudaban en el exterior. Pero hemos visto también una cosa interesante, que es la forma como ha reaccionado América Latina cuando se le compara sobre todo con el mundo asiático. O sea, ha reaccionado rápidamente, ha hecho los ajustes del caso y de alguna manera hemos ido sorteando los problemas como lo está sorteando el Brasil, como lo está sorteando la Argentina y como lo van a sortear ustedes. Y yo creo que en esta materia, por ejemplo, hay ciertas medidas que aparecen como necesarias, tanto primero en el campo macroeconómico. Ciertamente creo que la defensa fundamental en estos casos parte de tener macroeconomías sólidas y tener ajustes importantes que nos permitan navegar con las mejores defensas, que son las que parten de nosotros internamente. Los programas que está implementando el gobierno tienen esa dirección. En segundo lugar, creo que es importante apelar a la cooperación internacional. Nosotros participamos, por ejemplo, juntamente con nuestros amigos del Banco Mundial, ayudando al Fondo Monetario y otros países que han actuado junto con los paquetes de rescate, con poner los 41.000 millones de dólares del Brasil, que dicho sea de paso, no ha sido casi utilizado. Simplemente porque el mero hecho de saber que el país tiene detrás una defensa importante actúa como un factor muy fundamental de protección. En México recientemente ha puesto en marcha un paquete también de 46.000 millones de dólares con el mismo objetivo. La Argentina ha hecho lo mismo. Y yo les recuerdo que países como Brasil, por ejemplo, países que no habían recurrido a este tipo de rescates y fundamentalmente hacerlo juntamente con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que todo eso me parece que hace muy importante que los países, y yo celebro que Colombia esté en este momento pensando en blindar, como dicen, una palabra que han inventado los mexicanos que me parece muy, muy feliz, que puedan de alguna manera, junto con esas políticas macroeconómicas, blindar su economía a través de el apelar a esta Organización Financiera Internacional, que está para eso, y que seguramente en muchos casos ese blindaje no va a ser utilizado, pero es un elemento a los mercados que le da tranquilidad y seguridad y que debe ser puesta arriba de la mesa. En otros casos también parece ser aconsejable crear mecanismos de seguro para asegurar la estabilidad del sistema financiero. Uno de los elementos fundamentales, y permítame que le haga esta digresión y vuelva sobre este tema, aunque esté ligado con él, uno de los grandes elementos que hizo que la crisis del contagio internacional en América Latina no hubiera sido mucho mayor de lo que fue,
y que se compara muy favorablemente con Asia, es que el sistema financiero en muchos de los países había pasado por problemas difíciles y había sido saneado y reestructurado, mientras que en los países asiáticos ese tema no se había dado. Yo creo que el problema de buscar, por tanto, mecanismos que aseguren la estabilidad del sector financiero es fundamental. Y en ese sentido, las opciones que se han usado en América Latina van desde el acceso a fuentes de liquidez internacional hasta, como ha hecho Argentina y México, hasta la contratación de firmas auditoras de reconocido prestigio internacional para detectar los riesgos. Yo me permito insinuar, y sobre todo después de haber oído las conclusiones de este seminario, que quizás se podría pensar, y estoy seguro que tanto el Banco Mundial como nosotros estaremos dispuestos a pensar juntos con el gobierno, en un gran programa ambicioso de reestructuración de deuda del sector privado que sea un alivio para las empresas y que le devuelva confianza al sector financiero. Bueno, por lo menos competí con mi predecesor. ¿Dónde está? Menos mal, ¿eh? Pero con todo me ganás todavía. Señor Presidente, estimados amigos, yo creo que en definitiva, como digo, el tema es que estamos enfrentados a una coyuntura difícil. Ustedes no han escapado a ello y están reaccionando bien. Han tenido que hacer frente a los problemas de las coyunturas subregionales, fenómenos naturales. Eso ciertamente ha generado un cierto estado de pesimismo, porque el tema de la violencia ciertamente, que le voy a contar yo a ustedes, no es un tema fácil, es un tema difícil. Pero permítanme que les diga que me causa un poco una cierta perplejidad que en momentos en que se está enfrentando por primera vez en la historia de este país el tema de la violencia con un enfoque integral, muy audaz, este problema venga a cortarnos el elan vital que tiene este país para poder superar los problemas de corto plazo. Después es un tema que ustedes deben resolver. Pero yo creo que sí hay un momento en donde ese tema, ustedes vivieron muchos años con violencia y sin embargo la economía de este país ha sido un ejemplo de crecimiento en toda América Latina. Yo pienso que de alguna manera sería realmente lamentable dejarse tomar por ese tema y en cambio percibir que están en una coyuntura histórica al cual todos quisiéramos ver el mejor de los éxitos. Yo debo pasar un comercial sobre el banco, porque para eso vine. De manera que tengo que decirles lo siguiente: nosotros estamos ayudando, acompañando al gobierno, lo estamos haciendo este año aprobando cerca de 900 millones de dólares de créditos de rápido desembolso para fortalecerles las arcas al banco y poder apoyar en esa manera el balance de pagos. Estamos pensando en créditos para el año 2000 y 2001 del orden de los 1.500 millones de dólares, con una larga gama de objetivos que hemos discutido con el gobierno. Estamos dispuestos a sentarnos con las autoridades para ver muchas de las iniciativas muy interesantes que se han dicho hoy sobre el tema de la posibilidad de apoyar las iniciativas de este tipo. Y de esa manera quiero decir que en alguna forma el banco, porque confía y por las razones que mencioné adelante, que ha sido siempre un gran amigo de este país, cree perfectamente que esta coyuntura es superable y por eso que está acompañando a los demás organismos internacionales en este acto en que todos queremos ayudar para que estos problemas de coyuntura se superen. Finalmente, he oído con mucho interés el problema que ha traído consigo las conclusiones del seminario. Yo creo que el tema de la competitividad es extremadamente importante. Leí ayer un documento muy interesante preparado por el INCAE de Costa Rica y el Instituto de Economía de Harvard, donde hablaban un poco de los temas de las distintas etapas, una cosa muy pedagógica para mostrar cómo los países se van moviendo desde aquellas etapas donde usaban fundamentalmente los recursos naturales y humanos para luego mejorarlos a través de la incorporación de la inversión y ahora en esta tercera etapa la innovación. Es decir, en el fondo, el tema de la innovación es un tema que nos desafía a todos en el mundo. En este mundo globalizado, aquellos países que no sean capaces de innovar en sus formas de producción serán simplemente países que van a quedar rezagados en el tren del progreso y de la historia. Y yo creo que esa tarea no es una tarea solamente de un sector de la sociedad, es una tarea integral. Es una tarea que demanda cosas del sector privado, ciertamente de todos ustedes, y demanda cosas de los gobiernos. Y demanda desde luego la posible colaboración internacional. Cuando hablamos de la demanda del sector privado,
Yo me acuerdo cuando yo estaba en la CEPAL, uno de los ejemplos que poníamos de un país que había sido capaz de diversificar las exportaciones era Colombia. Yo me acuerdo del ejemplo de las flores, por ejemplo. Sí, es un ejemplo que usé tantas veces para mostrar cómo se estaban abriendo nuevos campos. Pero me han dicho que aquí han aparecido un montón de empresarios que han traído ideas, una capacidad de innovación y de penetración en los mercados sumamente importante. ¿Eso qué quiere decir? Una cosa muy simple, que frente a los momentos en que estamos hay dos actitudes que puede adoptar el empresario. O adopta una actitud protectiva, es decir, una actitud defensiva, por así decirlo, y se encierra tratando de sobrevivir a través de formas tradicionales de sobrevivencia, o busca una actitud ofensiva en el sentido de salir, de prepararse, de penetrar en los mercados, de mejorar su organización, su tecnificación. Yo creo que es ese tipo de actitud el que separa al siglo XIX del siglo XX del siglo XXI. Y yo creo que de alguna forma ese quizás deba ser el gran mensaje que surge de este tipo de seminario, y es muy alentador ver las empresas que están saliendo. Yo miraba hace poco tiempo lo que está pasando en Costa Rica, por ejemplo, un país que está exportando 1.500 millones de dólares de productos de alta tecnología, y mi pequeño país, el Uruguay, está aportando 100 millones de software al resto del mundo. Es decir, que la innovación no es un tema que esté vedado, por el contrario, es un gran estímulo en el cual el sector privado tiene que asumir esa actitud de ofensiva, de salir adelante, y ustedes lo han demostrado a través de los años, y por qué no lo podrán hacer ahora con los nuevos desafíos y oportunidades que ofrece el mundo a todos los países. Y por último el gobierno, desde luego que el Estado tiene que adoptar tiene políticas y tiene que comprometerse, por supuesto, con una macroeconomía sólida y todos aquellos esquemas de promoción que ustedes mismos han identificado. Yo creo que el banco ha venido ayudando en este campo. Otro pequeño aviso: hemos tenido ciertamente hemos financiado varios centros, 5 centros de desarrollo empresarial en Colombia. Estamos financiando los estudios para una ley marco de la pequeña y mediana empresa, que es un tema muy importante. Yo creo que eso es de las cosas que hay que darle y prestar una especial atención. Las pymes son una base fundamental del empleo, una base fundamental de la producción, y los encadenamientos productivos con las grandes empresas deben formar parte de uno de los grandes desafíos que tiene América Latina. Yo creo que en esto ustedes también han sido pioneros. En este país siempre hemos puesto el acento en las cosas que se han hecho en materia de la pequeña y mediana empresa. En definitiva, señores, mi nota simplemente es decirles: ustedes tienen problemas, los van a ir resolviendo, creemos en ustedes, creemos en Colombia, y en todo aquello que el banco, como siempre, pueda ser de utilidad, sabe que el banco amigo estará siempre presente. Mucho éxito y muchas gracias. La verdad que les prometo que va a ser muy breve. No sé por qué una vez más nos ponen a hablar aquí y a compartir cuando ya lo habíamos hecho. Pero sea esta, en primera instancia, la oportunidad para agradecerle a Enrique Iglesias su presencia hoy aquí una vez más en esta ciudad que usted tanto quiere, a Cartagena. Buena parte también del impulso de esta reunión, y aquí quiero hacer público reconocimiento, fue precisamente una reunión que tuvimos con Enrique Iglesias en la reciente cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea y América y el Caribe en Río de Janeiro, y frente a lo que él ya ha expuesto hoy aquí. En aquella oportunidad Enrique me expresó su preocupación, el que veía al empresariado, a los colombianos en una tónica pesimista, y cómo y de qué manera podíamos cambiar esa mentalidad en nuestro país, y por eso, en buena parte de la mano con Marta Lucía Ramírez, convocamos de una manera pronta y más ágilmente este seminario. Por eso le agradecemos a Enrique su presencia hoy aquí y también su participación en el diálogo que tuvo con el señor presidente del Banco Mundial y con el director gerente del Fondo Monetario para que también nos enviaran sus mensajes. Agradecerle igualmente, porque sabemos de todas sus preocupaciones, a nuestro amigo Lorenzo Zambrano, el que a una llamada, tal vez fue el miércoles o en las horas de la tarde, de parte de Marta Lucía, pues Lorenzo haya podido estar hoy acompañándonos aquí y compartiendo, como lo hizo en esa brillante exposición en la mañana de hoy. A usted, Lorenzo, también agradecerle de parte de todos nosotros su presencia. A David Di Ferranti, que vicepresidente para América Latina del Banco Mundial, que es su primera visita oficial que hace a la región.
y a pesar de ser muy corta, esperamos que muy pronto otra vez esté acompañándonos, y agradecerle a usted y a través suyo al señor Woodfinson su mensaje de apoyo, de solidaridad y de respaldo hacia Colombia. Agradecerle a usted, doctor Luis Carlos Sarmiento, también su presencia frente a sus ocupaciones, a Nicanor Restrepo, a Andrés Obregón, a Santiago Montenegro, a todos los empresarios que ayer yo creo que nos dejaron lecciones muy importantes, a Carlos Mario Giraldo, a Carlos Urrea y a Oscar Iván Zuluaga, también agradecerle su participación en este foro. Al pronunciar las palabras "Colombia sí compite" en mi intervención de ayer, la verdad que no imaginé las demostraciones de visión, de tenacidad y de decisión que vería en las sesiones realizadas en las horas de la tarde. Casi entrada la noche pude presenciar en cada mesa de trabajo la capacidad de diagnóstico y la habilidad, por sobre todo, para solucionar problemas mayúsculos. En una de las mesas de productividad, por ejemplo, pude registrar cómo hubo consenso al identificar, como lo decía ahora Juan Emilio, la falta de una visión colectiva de país sobre la sociedad que queremos y la ausencia de identidad nacional como uno de los problemas estructurales más graves. Inmediatamente se empezó a esbozar lo que sería su solución y sus detalles, un plan estratégico para promover la visión de país, construido a partir de un sistema de redes regionales que traslade la pedagogía y la efectividad de los sistemas gerenciales de planeación. Déjenme decirles que la experiencia de ayer me ha permitido reafirmar que contamos con una clase empresarial de primera categoría y me da plena seguridad de que la llave ganadora que hemos propuesto formar entre ustedes y nosotros, el gobierno, va a abrir las puertas de muchos mercados internacionales. Concluí además que este no era, como lo dije, también un seminario más, sino una reunión orientada a definir un plan de trabajo en el cual gobierno, empresarios, la academia y los trabajadores debemos comprometernos durante los próximos 10 años. Luego de haber planes, y debe haber, creo yo, planes sucesivos para otros 10 y posteriormente para otros 10, pues el trabajo nacional y de nuestras empresas para mejorar la competitividad nunca concluye. Siempre es posible hacer las cosas mejor, siempre hay un espacio adicional para tener un desempeño sobresaliente. Llenar ese espacio constituye a partir de hoy nuestro desafío, nuestro compromiso y nuestro propósito. El trabajo que le he pedido elaborar a mi equipo de gobierno constituye un punto de partida en cuanto a la productividad macroeconómica y depende de manera fundamental de la administración. Sin embargo, al analizar los resultados de las mesas de trabajo que conformaron ustedes en el día de ayer, encuentro que varios de los compromisos de los ministerios se pueden concretar aún más y, sobre todo, que requieren un cronograma que asegure la atención en el corto plazo a los asuntos prioritarios. Es por ello que reitero la necesidad de darle continuidad a esta estrategia mediante el diálogo del sector productivo con mi equipo de gobierno. En el desarrollo de este cronograma debemos definir y llevar a cabo las acciones encaminadas a mejorar nuestra competitividad en cada uno de los 230 factores que mide el análisis que nos hacía ayer mención el profesor Sachs y del Foro Económico Mundial. Sin embargo, necesitamos concertar aún más las acciones e iniciativas del sector privado en torno a este propósito. Debo decir con absoluta franqueza que necesitamos ordenar el intercambio de ideas con el sector empresarial. Las características de la economía actual no justifican los grupos de presión que funcionaron durante tantos años a través de los gremios que defendían intereses puntuales.
no pocas veces estas instituciones generaban rentas a favor tan solo de unos pocos. Yo creo personalmente que los nuevos tiempos demandan un interlocutor que articule las preocupaciones y propuestas de la actividad empresarial colombiana. Necesitamos que la altísima capacidad de innovación de nuestras empresas contribuya a nutrir las iniciativas del gobierno, pero por sobre todo necesitamos que ese aporte se canalice a través de una institución gremial más sólida que no se mueva por el mínimo común denominador, sino que desarrolle en todo su potencial la suma de las partes. Por ello creo que dentro de la modernización y el fortalecimiento de nuestras propias instituciones es indispensable trabajar entre ustedes, los empresarios, para que tengamos menos gremios atomizados, más sólidos, que trabajen en los grandes temas que en este momento necesita el país. Debemos también fortalecer la idea de un consejo gremial que no constituya un club simplemente privilegiado y por tanto dedicado a recoger las propuestas de las diferentes organizaciones gremiales en forma abierta y participativa, tal como hemos visto el proceso de fusiones, consolidaciones, alianzas estratégicas, ahí donde ustedes en el sector privado requerimos que se dé ahora un proceso semejante en nuestra organización gremial para tener un interlocutor único que trabaje de forma más eficiente con el propio gobierno nacional. Se trata, en fin, de un órgano de decisión que facilite la participación empresarial en la agenda del Congreso de Colombia, en la del Gobierno Nacional y, por sobre todo, en la tarea común de todos, la paz. Las lecciones que escuchamos en este foro constituyen los mejores testimonios de lo que Colombia es. Empresarios visionarios, exitosos, optimistas y estrategas. Esos testimonios y esas experiencias compartidas en el día de ayer con nosotros enriquecieron el trabajo de estos 2 días. Ustedes son parte fundamental de lo que motiva la acción de mi gobierno. A través de los empresarios conquistaremos los mercados del mundo y es con ellos que generaremos las condiciones para el desarrollo de nuestros recursos humanos, los empleos y el bienestar de todos los colombianos, que por momentos parece a nosotros tan esquivo. Un sector empresarial comprometido de verdad con nuestro país, que no huye a las dificultades y a las adversidades de la coyuntura y que confía con sanos interrogantes, pero optimistas, en el destino de Colombia. El renovado propósito de la competitividad es una alternativa real, pues no estoy dispuesto a permitir que los esfuerzos, las inversiones y las estrategias de todos ustedes queden truncos por la indiferencia de la burocracia. El cambio que queremos requiere la ayuda de todos ustedes, una ayuda desprendida y generosa que tenga como finalidad última el progreso de nuestro país y no solamente el balance individual de cada empresa. Parte de ese apoyo es el que le invito a ustedes a brindarnos mediante su participación en el trabajo que la Presidencia de la República en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior coordina para la competitividad. Dicho trabajo y los proyectos que ustedes presenten al Fondo de Productividad nos permitirá en la primera evaluación dentro de 6 meses medir el desempeño de nuestro país hacia una Colombia que de verdad entre a competir. También ustedes requieren de la ayuda nuestra y de nuestro compromiso para brindarles un clima favorable para el desarrollo de sus negocios, y a eso orientaremos nuestra labor, entendiendo que cada decisión del gobierno afecta a las empresas y que lo menos que podemos hacer es garantizarles transparencia y estabilidad en las reglas de juego, como ustedes lo vienen reclamando. Como decía ayer nuestro amigo Carlos Mario Giraldo, presidente de Noel, hoy tenemos 2 Colombias: la pesimista, que se empeña en repetir cada día el credo de las dificultades que estamos viviendo,
pero por fortuna existe también la Colombia positiva que reconoce las dificultades, pero se empeña cada día en superarlas. La Colombia que ve en la reducción de las tasas de interés, en la reducción de la inflación, en el apoyo que hemos recibido a nuestra iniciativa de acudir al Fondo Monetario Internacional, en el apoyo explícito que significan los mensajes que ustedes oyeron hoy del Fondo y del Banco Mundial, con la presencia de su vicepresidente hoy aquí, como decía, de David Di Ferranti, una oportunidad, en fin, la Colombia optimista que se reconoce a sí misma como un país talentoso en el que debemos invertir lo mejor de nuestro ingenio para tallarlo, así como se hacen con las piedras preciosas. Perdón, pero siempre el aire aquí, como decía Enrique Iglesias, en este salón. Esa Colombia es la que nos dice que en esta oportunidad hay un nuevo amanecer. A esa Colombia, doctor Iglesias, es la que yo le apuesto. A esa Colombia que es la que yo le apuesto hoy y a la que le pido a ustedes, a los empresarios, que apuesten conmigo de la mano con el gobierno. Hoy quiero terminar para compartir con ustedes una reflexión, algún email de esos que los amigos permanentemente le envían a uno al correo electrónico, que es una reflexión que yo creo que es muy diciente para la situación que está viviendo el país, y se llama precisamente una reflexión. Y era de este hombre que vivía a la orilla de un camino y que vendía perros calientes. Este hombre no tenía radio, no tenía televisión, no leía los periódicos, pero hacía y vendía los mejores perros calientes. Él solo se preocupaba por la divulgación de su negocio, colocaba los cartelones de propaganda por el camino, ofrecía su producto en voz alta, y el pueblo iba y le compraba los perros. Las ventas fueron aumentando, y cada vez él compraba el mejor pan, la mejor salchicha, compró un carro más grande para atender a la creciente demanda que tenía a su clientela. El negocio cada día prosperaba y prosperaba, y su perro caliente se convirtió en el mejor perro caliente de la región. Venciendo su difícil situación económica, él le pudo pagar una muy buena educación a su hijo, que fue creciendo y que fue a estudiar economía en la mejor universidad del país. Finalmente, el hijo, ya graduado con honores, cum laude, volvió a casa y notó que el papá continuaba con la misma vida de siempre. Y tuvo una conversación muy seria con él. Papá, ¿usted no escucha la radio? ¿Usted es que no ve la televisión? ¿Usted es que no lee los periódicos? Hay una gran crisis en el mundo. Y la situación de nuestro país es crítica. Está todo malo y Colombia se va a quebrar. Después de escuchar las consideraciones de su hijo estudiado, el padre pensó, bien, si mi hijo es economista, lee los periódicos, ve la televisión, oye la radio, entonces debe tener razón. Y con miedo a la crisis, el viejo buscó el pan más barato, lógicamente el más malo, comenzó a comprar la salchicha más barata, la peor, y para economizar paró de hacer sus cartelones de propaganda. Abatido por la noticia de la crisis, ya no ofrecía su producto en voz alta. Tomadas todas estas precauciones, las ventas comenzaron a caer, fueron cayendo, llegaron a niveles insoportables, y el negocio de perros calientes, que el viejo antes generaba recursos hasta para que su hijo estudiara economía, quebró. Entonces, el padre, muy triste, le dijo al hijo, hijo, tenías razón, estamos en medio de una gran crisis. Y le comentó orgullosamente a sus amigos, bendita sea la hora que envié a mi hijo a estudiar economía, él me avisó de la crisis. Eso fue lo que con Enrique nos preocupó en Río, y por eso aspiramos a que de aquí salgamos con el optimismo. Desde los griegos sabemos que el ser humano aprende la realidad que lo rodea a través de su percepción, ese prisma que termina suplantando la realidad. Queridos amigos, empresarios, compatriotas,
No permitamos que nuestra percepción de Colombia se torne en, como dicen los americanos, un self-fulfilling prophecy, una profecía autorrealizada, creando con nuestra percepción de la economía una Colombia en crisis. Bien dice el sabio proverbio chino: de las nubes negras caen las gotas grandes y cristalinas. Colombia compite. Muchas gracias.